¿Por qué la invasión aliada se hizo en Normandía y no en Provence en el sur? Me refiero a que seguro, Normandía está obviamente más cerca de la base naval gigante que es Inglaterra, pero el muro del Atlántico estaba ahí como respuesta. Toda la atención de los alemanes estaba centrada en la costa norte. ¿Por qué no pasar de una isla a otra, de Córcega y Sardinia desde el norte de África para que se pudieran usar con el mismo objetivo? Parece que pudieron haber liberado a Francia un par de meses antes, incluso un año antes y sin el riesgo de meterse a lo que sería un molino de carne. Además, ¿por qué las operaciones Overlord y Dragoon se hicieron tan separadas y no en conjunto? Perdón si es una pregunta tonta o si se ha preguntado anteriormente. Los aliados entendieron que necesitaban proveer soporte aéreo para la invasión, y que simplemente no había suficientes cargueros aéreos para hacer un ataque anfibio desde el Mediterráneo. Normandía se encontraba dentro del rango de los bombarderos y los caza y simplemente hacía más sentido tratar de tomar el camino más corto posible. Ellos tampoco querían arriesgar tener sus fuerzas en tierra en terrenos difíciles, dado que no eran marines los que estaban ejecutando la misión. Hay que tener en cuenta que las fuerzas usadas en la misión Overlord fueron principalmente fuerzas de la Armada. Los marines americanos estaban en el Pacífico llevando a cabo misiones anfibias más difíciles en Saipan y Tarawa. Los marines británicos estaban también principalmente en el Pacífico y el Océano Índico, manteniendo la posesión colonial y librando batallas feroces en las junglas junto a las fuerzas indias y franco-indochinas. Los hombres que pelearían en la misión Overlord no estaban preparados para aterrizajes complicados. Por ejemplo, el ataque anfibio de Overlord tenía que ser ejecutado en un día. De ahí, las Fuerzas Armadas aterrizarían divisiones blindadas y esperarían hasta derribar divisiones Panza mientras se movían hacia el frente. En pocas palabras, a estas fuerzas se les pedía mantener asegurada una playa y atacar las posiciones de antiaéreos y antitanques. Los marines, por otro lado, estarían lanzando ataques anfibios, aterrizarían con cualquier blindaje que tuvieran disponible y después pelearían con los japoneses por unos meses antes de tomar sus siguientes transportes desde Pearl Harbor. Eso no es decir que los marines eran mejores soldados, sino que tenían propósitos drásticamente diferentes y que la Armada no se suponía que debería hacer ataques anfibios. Normandía se eligió porque sería el territorio continental más seguro, relativamente, uno que pudiera ser abastecido inmediatamente, y que ofreciera también un paso rápido al río Rin, incluso ignorando todos los problemas de logística que habría presentado luchar a través de valles y montañas del sur de Francia harían el camino más difícil a Berlín que cruzar las planicies del norte de Europa. 1. El sur de Francia está repleto de montañas, y además es muy fácil de defender. Los aliados estarían completamente en desventaja y no había razón para pensar que la situación ahí sería mejor que en el sur de Italia, cuya propia invasión procedía muy lento. En contraste, en el norte de Francia había mucha capacidad de movilidad, además se perdió una gran oportunidad porque no se dieron los setos a consideración. 2. La operación Dragoon no tenía recursos, y para cuando se ejecutó, los alemanes estaban más o menos derrotados en Francia, solo quedaban los de Falaise, así que los alemanes no tenían más ventajas defensivas. Normandía está mucho más cerca de Berlín que cualquier lugar del sur de Francia. Los problemas son la logística, la geografía y el aterrizaje anfibio. Tenía que ser el norte de Francia porque los canales de suministro estaban en Inglaterra. Esto también permitía control aéreo y navegación nocturna, así no habría necesidad de alimentar y ejercitar las tropas después del desembarque. Aterrizando insumos en el curso de un par de días, tomando la playa. Cobertura aérea y pesada podría estar garantizada. El canal podría ser sellado contra intervención alemana naval. Así que todo esto hace considerablemente más fácil tener a tus hombres en la costa enemiga. Es bien sabido que las dificultades de la llegada en sí mismas serían una carrera para vertir todos los recursos. La sutileza del plan de los aliados era ir por las playas de Normandía. Mientras que Rommel había engrosado la defensa, no estaba fuertemente defendida en términos de unidades militares. Y esto era porque era de esperarse que los aliados necesitarían un puerto donde acumularse, y es por esta razón que Normandía era vista como una finta. Era bastante obvio que los aliados tratarían de tomar un puerto, pero en vez de eso construyeron uno y lo trajeron consigo. Esto permitió la sorpresa estratégica sin necesidad de ocupar cientos de kilómetros con la armada. El norte de Francia es claramente más estratégicamente importante, permitiendo la liberación de las zonas industriales francesas, y los puertos e industrias de Bélgica y Holanda.
El sur de Francia te hubiera dado vino, y un camino difícil y predecible hacia Alemania. La armada una vez en los barcos habría sido fácil de identificar y recursos alemanes se hubieran acumulado en las líneas interiores muy rápido. El poder de los aliados podría, y de hecho lo hizo, destruir los caminos y vías férreas del norte de Francia, pero el sur era mucho más difícil por la distancia. Para los americanos y rusos, todas las operaciones en el Mediterráneo eran vistas como un distractor. La guerra se tenía que ganar en el corazón de Europa, donde han habido guerras por más de 2000 años.